Voy esperando. Bendiciones a todos, a que se vayan conectando hasta ser un poquito más. Por ahora se va escuchando bien. ¿Está muy fuerte el sonido de la música o algo? Bienvenidos a todos los que se van conectando. Hola a los pastores, Mari, Nicole, Ari, a Mati. Bueno, ya somos 6 más o menos, así que... ¡Qué nervios! Es la primera vez que hago algo así y la verdad es que estoy bastante nerviosa, pero lo dejo todo en manos del Señor, de que todo va a estar bien, va a estar todo bajo su palabra, lleno del Espíritu Santo. Así que voy a iniciar con una oración. Los invito a que me puedan acompañar. Señor Padre, en este día más de vida que nos das, te doy gracias, Padre, por absolutamente todo. Gracias, Padre, porque podemos estar una vez más, Señor, en tu presencia, Señor, porque podemos compartir este trayecto, Señor, este movimiento, Señor, que estamos haciendo con los jóvenes de Benecer, Señor, de Benecer Berazategui, Padre, para poder transmitir tu palabra, Señor, a todos aquellos que lo necesiten, Padre, también para nosotros, Señor. Que las palabras ahora, Señor, que estaré por dar, Señor, que no estén vacías, Padre, sino que llenas de tu gloria, de tu misericordia, Padre. Que la palabra no vuelva vacía, Señor, sino que llene los corazones. Te doy gracias, Padre, por tener esta oportunidad, Señor, y por absolutamente todo, Padre, por todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, Señor, en tu día a día, Señor, y que toda distracción que quiera presentar el enemigo en este momento, Señor, se va ahora en el nombre de Jesucristo Nazaret. Gracias, Padre, y ahora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, me presento. Yo soy Camila Solís. Soy parte del Centro Internacional Cristiano Ebenezer Berazategui. Mis pastores son Walter y Verónica Arévalo. Soy parte del cuerpo de los jóvenes y hoy les venía a hablar sobre un tema que, tratando, ¿no?, de pensar sobre qué tema podía ver y que el Señor me hable orando. Uno de los temas que más tocó mi corazón fue el tema de las voces, el tema de cómo muchas veces dejamos que diferentes tipos de voces que no son la de Dios, dejamos que entren en nuestra cabeza, que hacen que tomemos decisiones para que luego nos arrepintamos. Así que bueno, yo el otro día estaba viendo una predica sobre una chica, estaba escuchando su testimonio y la verdad es que me impactó tanto que haya sido tan parecido al mío que lo quise compartir y plasmar mediante este tema que elegí. Así que bueno, una de las primeras voces que me gustaría hablar es sobre la voz de los demás. Cómo muchas veces dejamos que la voz de los demás influyan en nuestra vida, que son esas voces que digamos,
nos juzgan todo el tiempo, que nos apuntan con el dedo de decirte vos no puedes hacer esto porque en tu pasado fuiste esto, o qué te haces el bonito hoy en día tratando de servir al Señor si mira lo que hiciste en tu pasado, mira lo que eras ayer. Y uno de los versículos, una de las historias de la Biblia que me traía esto, era de Moisés. Acá en Éxodo 2, 11 al 14. Acá dice, y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Y acá podemos ver un claro ejemplo de cómo los demás siempre tratan todo el tiempo de apuntarnos con el dedo sobre diciendo, como dije previamente, de ¿quién sos vos para venir a juzgarme, para venir a decirme qué es lo que tengo que hacer si mira lo que hiciste? Y acá Moisés tuvo que huir hacia Madián porque lo querían matar, lo estaban persiguiendo para matarlo porque él había matado a un egipcio que, como es Moisés, lo que hizo en este caso fue de que hizo justicia por mano propia. Él siguió con lo que su voz decía, obviamente en ningún momento escuchó la voz del Señor. Y discúlpenme si me trabo, es que estoy un poco nerviosa. De cómo él quiso huir de esa situación, él huyó porque lo estaban persiguiendo, esa acción que él tuvo hizo que huya, y como muchas veces esto también yo lo había reflejado hoy en día, de que cuando nosotros empezamos a dejar entrar el pecado en nuestras vidas, de que dejamos que nuestra propia voz de juzgamiento también, y la de los demás, venga hacia nuestra cabeza, que nos afecte, y huimos de este lugar como sería la iglesia. Huimos de la iglesia, huimos de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, cuando en realidad nosotros nos tendríamos que meter cada vez más y más, y cuando nos pasa algo así es escudriñarnos en su palabra, es buscar más de Él, tratar de que estas cosas verdaderamente no nos afecten, pero lamentablemente el Señor sabe que nosotros, en nuestro caso, siendo jóvenes, de que dejamos que estas voces entren a nuestra cabeza, de que nos definan quiénes somos, que no nos deja avanzar, no nos deja pensar con claridad. ¿Por qué? Porque primeramente estamos escuchando la voz del otro, no estamos escuchando nuestra voz, la voz del Señor, estamos escuchando la voz del otro, escuchando nuestra voz, y que cuando pasan este tipo de cosas, obviamente nuestra mente lo que piensa primeramente es, no, pero yo no puedo estar acá, yo no puedo venir a la iglesia porque yo pequé, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, me siento culpable, ¿cómo es esto lo podría llevar a la vida real realmente? Porque no, hasta hace mucho yo estaba que me quería apartar del camino del Señor, no iba a la iglesia, no buscaba su palabra, me había enojado con el Señor, realmente no quería saber absolutamente nada sobre Él. Y me acuerdo que al principio, por la primera semana todo estuvo bien, yo estaba chocha, por así decirlo, porque había dejado de seguir al Señor, hacía mi voluntad,
había dejado de leer la Biblia y como digo, al principio se sintió bien, pero a la semana me acuerdo de que sentí un vacío tan grande, pero tan grande en mi corazón, de que ya no sabía qué hacer. Me acuerdo que yo estaba sola en mi casa, llorando y preguntándome por qué hice esto. Si yo sabía perfectamente que al alejarme de Dios me iba a ir mal, que, como es, que estaba dejando mi propósito en el Señor. Eso era lo que sentía, de que no, todo lo que yo había luchado por un largo tiempo había sido todo en vano, parecía, porque lo había dejado de un día para el otro, porque me había enojado con el Señor y no quería seguir. La depresión que el Señor me había sacado había vuelto en mi vida y ya no sabía qué hacer realmente. En realidad sí sabía qué hacer, pero no quería hacerlo. Sí sabía que si yo entregaba todas mis dolencias, todos mis temores, todos mis prejuicios hacia el Señor, Él me iba a liberar. Pero era como que yo no quería volver al Señor, a mí no me interesaba saber nada con el Señor. Hasta que no hace mucho vino una palabra de mí al Señor, que en este momento no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que había tocado tanto en mi corazón de que dije, no, Señor, no sé qué estoy haciendo, no entiendo por qué me alejé de vos y con vos es donde yo disfruto la verdadera felicidad. Muchas veces tal vez podemos pensar que la felicidad está en lo material o cosas así, de que si yo tengo el último par de zapatillas o el último celular o una computadora nueva o cosas así, todo material, que vamos a tener una felicidad. Y sí, puede ser que tenga felicidad al encontrar cosas, al tener cosas así, pero esas felicidades son momentáneas, son vacías, son felicidades del momento, que no nos llevan a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque alimentan nuestra carne, no nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita la palabra del Señor para seguir nuestro día a día, para encontrar ese verdadero gozo y esa verdadera felicidad. Y hablando de todas estas cosas, de lo material y así, una de las historias que se me venían a la cabeza era sobre el joven rico, que el joven rico está en San Mateo 19, ahí para que lo busquen. San Mateo 19, del 16 al 26. Acá. Y dice, la palabra del Señor dice, y he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que me es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. Y acá podemos ver un claro ejemplo de cómo una persona que ya conocía de la palabra del Señor, que ya conocía sus mandamientos, de que lo seguía desde joven, prefirió sus pertenencias, el oro, la plata, antes que la vida eterna. Y muchas veces tal vez lo que se me venía a la mente era de que nosotros preferimos las cosas materiales, algo que nos da una felicidad pasajera, porque justamente eso nos da felicidad y ya creemos de que esa es la única felicidad que nosotros podemos alcanzar.
nos aferramos a eso sin querer soltarlo, sin querer soltar esa felicidad. Pero la verdad es que nada se compara con la felicidad y el gozo que nos puede dar el Señor. Realmente, con el hecho de dejarlo entrar en nuestro corazón, dejarlo que Él nos ministre, que dejar entrar su Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos hable, el hecho de hablar con Él, orar, hace que todas las cosas parezcan pequeñas a su lado. Y a ver, bien, sobre esto, más que nada es el hecho de que cómo no queremos dejar lo que tenemos hoy en día por miedo a perderlo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos amar al Señor, pero si realmente lo amamos, nosotros somos capaces de dejar absolutamente todo lo que tenemos por Él. Entender y saber a qué Dios servimos y para qué y por qué. Entender que Él es el único Dios, Él es nuestro Creador, es nuestro Salvador, es que Él dio la vida de su Hijo por amor a nosotros. Él sabía que era necesario. Ella nos conoce desde el vientre de nuestra madre y es tanto el amor que Él siente por nosotros que nunca nos va a dejar, nunca nos va a juzgar por las cosas que nosotros hicimos en nuestro pasado. Si tan solo nosotros nos plantamos delante de Él, le damos todas nuestras cargas, realmente abrimos nuestro corazón hacia Él. Todo esto la verdad es que venía pensándolo en mi vida y de que hace unos años atrás, yo estaba en una profunda depresión en mi vida y que mi encuentro con el Señor fue tan lindo, después de como unos 3 años y medio sin congregar, fue tan lindo de que yo siempre lo voy a decir, el Señor llegó en el momento justo. Llegó en el momento justo porque en mi cabeza venían pensamientos depresivos, de no saber quién soy, de muchas veces hasta pensamientos suicidas, por así decirlo, de querer acabar con mi vida, de no saber si seguir porque no sabía cuál era el propósito de mi vida, no entendía por qué yo estaba viva. Y obviamente el Señor siempre viene en el momento justo. Y me acuerdo de que en ese tiempo, en el año 2018, por ahí, más o menos en octubre, mi mamá había empezado a ir a una iglesia, que es el Centro Internacional Cristiano Benecer del Berazategui. Me acuerdo que mi mamá había empezado a ir y yo no quería saber nada. Era como, no, ¿para qué voy a ir si yo estoy bien como estoy? Yo estoy bien con mi música, con mis amigos, estoy bien siendo el lobo solitario que soy. Me acuerdo que le había dicho así. Y ella me dijo, bueno, está bien. Cuando sientas que querés ir, vení conmigo, acompáñame. Y me acuerdo que yo seguía en mi depresión y mi soledad, no quería nunca hablar con nadie, vivía amargada, vivía en una depresión que cada vez era como un hoyo que yo iba cavando y cavando y cavando y nunca terminaba. Y me acuerdo que un día mi mamá viene y me da la noticia de que a mi abuelo lo habían internado, porque él no se venía sintiendo bien, estaba muy complicado de salud. Y me dice, ¿no querés venir a la iglesia conmigo? ¿No querés que vayamos a orar por el abuelo? Y algo en mí como que hizo un clic y dije, bueno, está bien, vayamos. Como que en algo en mí seguía creyendo en Dios, seguía sabiendo de que si yo iba, él estaba orando a un Dios milagroso, que era todo posible. Bueno, entonces fui con ella, fuimos y la verdad es que la gloria que sentí después de tantos años fue tan grande que nunca más me quise ir. Era como que fue la primera vez que tuve un encuentro verdadero con el Señor en el que, disculpa, me dieron ganas de llorar, pero en la que me habían ministrado tan fuertemente en mi vida,
de que era como, wow, Señor, realmente, realmente estás viendo qué es lo que hay en mi corazón, cuáles son mis dolencias, qué es lo que siento, que justamente yo sentía de que nadie me comprendía. Y entonces, bueno, además de ir a pedir por mi abuelo, terminé yo postrada llorando como nunca lloré en la iglesia en mi vida. Y bueno, ¿por qué en este caso digo también de que el Señor vino en el momento justo? Porque no solamente me ayudó a reconciliarme con Él después de tantos años, saber quién verdaderamente Él es y demostrarme su verdadero amor, sino que yo voy específicamente para orar por mi abuelo y al día siguiente mi abuelo fallece. Mi abuelo fallece y me acuerdo de que si el Señor no hubiera venido en ese momento, yo no sé qué hubiera sido de mi vida. No sé cómo hubiera continuado. Pero lo más lindo de todo es que yo no lo vi por el lado de, Señor, yo voy a orar por vos y yo voy a orarte a vos por mi abuelo para que lo sanes, pero él se muere al día siguiente. No, yo no lo vi así. Yo lo vi por el lado de que los tiempos de Dios son perfectos y el Señor sabe lo que hace. Aún sin saber un montón de cosas, yo sabía de que mi oración había sido escuchada por Él y que el Señor me dio una respuesta, de que fue sacarlo, en este caso, a mi abuelo de la agonía que estaba sufriendo, que estaba pasando. Y me acuerdo de que cuando fui al funeral de mi abuelo, todos estaban obviamente tristes, sin saber qué hacer, sin saber qué decir en un momento así. Pero si bien yo estaba triste porque mi abuelo había partido, también estaba tranquila. También estaba tranquila porque la paz que el Señor me transmitió en ese momento, el cómo el Señor me hablaba sin yo saberlo, era tremendo. Porque sí, obviamente yo sabía que lo iba a extrañar, que a esa persona física, pero sabía que tenía al Señor. Sabía que tenía al Señor y de que de alguna u otra manera entendí qué es lo que pasó en el medio. Así que eso es un testimonio de mi vida, de cómo realmente el Señor vino en el momento justo. Así que bueno, ahora quiero hablar de una segunda voz, que la segunda voz es justamente la voz propia. Quiero que vayamos a Éxodo 4, hablando nuevamente de Moisés. Éxodo 4, 10 al 12. La palabra del Señor dice: Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Acá podemos ver cómo Moisés se tiraba abajo, por así decirlo, de que él no se creía capaz de hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que haga, de que él, trayendo a memoria todas las cosas que hizo en el pasado, él decía: yo no, Señor, vos viste lo que yo hice en el pasado, no puedo hacer esto porque maté a una persona, en este caso. Como es Moisés no se sentía suficiente, pero el Señor le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Diciendo, porque él era tartamudo. ¿O quién hace al hombre mudo, o sordo, con vista, o ciego? No soy yo el Señor. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Si nosotros realmente oramos, buscamos del Señor, le hacemos caso en las cosas que Él nos dice que hagamos, nosotros el día de mañana vamos a poder hacer pero absolutamente todas las cosas que el enemigo no quiere que sepamos que podemos hacer. Una de esas cosas también me pasaba a mí hace un rato, de que yo estaba diciéndole mi mensaje a mi mamá, le estaba contando,
Y le dije, no sé si puedo darlo, no me veo capaz, no puedo. Me había cerrado por un momento en una burbuja diciéndole, no puedo, no, Brenda le tuvo que haber dicho a otra persona porque yo no soy capaz, voy a dar todo mal, no, se me va a trabar la lengua, no se me va a entender el mensaje, pero en el último, después yo me calmé, le entregué al Señor mi situación y le dije, Señor, vos sabés cuál fue mi situación, cómo estoy hoy en día, el cómo yo te busco, Padre, y si vos me das esta oportunidad de dar esta palabra hacia los jóvenes, entonces significa que yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es tu mandato. Vos me estás mandando a que yo haga esto y yo no soy quien para negarme. Y en el pasado yo me he negado muchas veces, me he negado a dar palabra, me he negado a coordinar en la iglesia, a cantar por decir, no, que cante mi hermano, canta mucho mejor que yo mejor me siento acá, no, yo no molesto, no, me quedo acá. Es eso de que nuestra voz todo el tiempo, muchas veces, más en los jóvenes tal vez, nos dice, no, yo no puedo, este es mejor que yo, este toca mejor que yo, este canta mejor que yo, o, o cosas por el estilo, este predica mejor que yo, o cuando, por ejemplo, en nuestra iglesia tal vez nos mandan los pastores o nuestros líderes de jóvenes a hacer algo, uno tal vez se queda, yo, ¿por qué yo? Si yo, o sea, vos sabés quién soy. Y dicen, exactamente, el Señor me está diciendo de que vos tenés que empezar a actuar. Por eso es que quiero sacarte de tu molde, quiero sacarte de tu burbuja para que empieces a hacer la obra, que empieces a hacer la obra. Así que sí, en estos momentos si bien son momentos muy difíciles, porque es como que la depresión en los jóvenes, el menosprecio que nosotros nos damos a nosotros mismos, es bastante fuerte en el sentido de que todo el tiempo nos tiramos para abajo, pensamos que no valemos, porque es lo siguiente, nosotros no nos tenemos que ver a la imagen, tal vez como nosotros nos vemos o como los demás nos ven a nosotros. Nosotros nos tenemos que ver tal y cual el Señor nos ve a nosotros. ¿Y qué somos nosotros para Él? Somos sus hijitos, somos perfectos para Él. Sí, Dios nos conoce perfectamente y sabe que somos un ser pecaminoso, que nos tiramos para abajo, que muchas veces tratamos de hacer cosas y no nos salen, pero aún así el Señor nos ama con todo su ser. El Señor nos ama con todo su ser y no quiere por nada en el mundo que nos tiremos para abajo. Él quiere que nos veamos a nosotros mismos con sus ojos. Él nos quiere... Nosotros somos semejanza y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no nos tenemos que no nos tenemos que tirar de menos, hacernos sentir de esa manera. Y hablando de cómo es lo que decía en el pasado de, digamos, las cosas que se nos presentan físicas y que muchas veces preferimos, y me olvidé sobre esto, en el joven rico, de cómo directamente él prefirió sus riquezas, su dinero, antes que la vida eterna. Tengo que volver a repetirlo. Este joven era una persona que ya sabía de su palabra, pero su corazón le pertenecía no a Dios, sino a las riquezas. Y acá muchas veces podemos ver reflejado las tentaciones del enemigo. Las tentaciones del enemigo sobre nuestra vida, de que dice, si vos me adorás a mí, yo te voy a dar todo lo que vos quieras. Y también esto me hace acordar acá en San Mateo 4:10, cuando el Señor estaba pasando por el desierto y fue tentado por el enemigo. Fue tentado por el enemigo. Acá lo quiero leer. Uy, se me fue el mouse. San Mateo
4, 8, 10, que seguramente muchos lo conocemos ya. Ay, no lo encuentro, a ver. Acá. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Pero entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor es al único que nosotros tenemos que adorarle, que tenemos que entregarle todas nuestras penas cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que no podemos seguir, que ya no damos más. Nosotros no tenemos que buscar refugio en el hombre, porque nos va a ir peor. Nosotros tenemos que buscar refugio en el Señor, porque Él es el único que nos conoce de pies a cabeza. Él es el único que nos puede entender tal y como somos. Él nos conoce totalmente. Acá en Salmo 139, que es un salmo de David, a ver, déjeme que lo busco. Salmo 139. Del 1 al 5. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Realmente, cuando empiezo a leer todas estas cosas, me lleno de verdaderamente tanto gozo, porque muchas veces nosotros los jóvenes tal vez nos sentimos de que nadie nos entiende, de que preferimos cerrarnos en nuestra burbuja, porque es como, a veces que decimos, ¿para qué? ¿Para qué voy y le voy a decir a cómo me siento si seguramente no va a entender nada y yo voy a terminar peor tal vez, y cosas así? Cuando, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que ir al hombre a que nos ayude. O sea, muchas veces sí, tenemos esas personas de confianza, nuestros pastores, nuestros líderes de jóvenes que nos pueden decir cómo salir de esa situación. Pero el hecho de que nosotros sepamos a qué Dios servimos está más que suficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos perfectamente que tenemos que ir, plantarnos a los pies del Señor, entregarle absolutamente todo lo que pesa nuestro corazón, lo que estamos luchando, por lo que estamos luchando, salir de esa situación, el único que nos puede ayudar es el Señor. El Señor te dice, el Señor te está tocando la puerta. El Señor te está tocando la puerta y te está diciendo, hola, ¿me dejas entrar? ¿Me dejas entrar? Porque yo te puedo ayudar. Si tan solo me dejas, yo te puedo ayudar por todo lo que estás pasando. Yo te puedo dar las respuestas. Yo te puedo dar una recompensa verdadera que es mi amor, a fin de cuentas, porque nada es igual al amor del Señor. En este tiempo también, el hecho de que, ¿cómo decirlo? El hecho de nosotros mismos también preocuparnos por los demás, ¿no? Es algo que nos cuesta bastante, tal vez, o tal vez no, tal vez nosotros tengamos como esa ligereza de hablar con el otro, preguntarle, pero esa es la cuestión, de que si nosotros vemos que un hermano se aleja, no juzgarlo ya de por sí, como diciendo, hoy este ya se fue, ya está haciendo la suya, no entiende lo que hace, así que déjalo, déjalo, ya va a volver. ¿Y si no? ¿Y si no vuelve? El Señor nos está ministrando a nosotros, nos dice que nos dejó
nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones. Nosotros tenemos que ayudar al otro, tenemos que amar al prójimo. También vuelvo al joven rico, de que el joven rico no amaba a su prójimo, porque no era capaz de dejar sus riquezas para dárselas a los pobres. El Señor ya sabía lo que había en su corazón, al igual que el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Como es. Y es el hecho, ya con el hecho de que nosotros mandemos un mensaje, un hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. O, che, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te ayude en algo? Eso, la verdad es que a nosotros tal vez nos parecerá una tontería, pero para esa persona seguramente le está ayudando muchísimo, porque nosotros tenemos que acordarnos de que no solamente somos bendición para el Señor, sino que nosotros también somos bendiciones para otras personas. Si bien siempre tenemos que entregar todo primeramente al Señor y no siempre confiar en el hombre, nosotros somos de bendición para el otro. Nosotros tenemos que ayudar verdaderamente. Es uno de los mandamientos del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O ya de por sí, el Señor te dice, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves si a tu prójimo no lo amás? Tal vez es algo de que muchas veces nos cuesta, como es porque tal vez pasamos algo con una persona, nos pusimos en una disputa, esa persona nos hirió, nosotros herimos a la otra persona, pero el hecho de que nosotros primeramente nos acerquemos al Señor, lo busquemos y le digamos, Señor, perdón por haber lastimado a esta persona, perdón porque si lo hice a propósito, si lo hice sin querer, sea cual sea la causa, perdóname, Señor. Y después de paso también pedirle perdón a esa persona, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero no fue nada, fue una broma, o no fue con intención. Para esa persona no lo va a tomar de la misma manera. Tenemos que ayudar y más en estos últimos tiempos. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos de que nos estamos preparando para las bodas del Cordero, y el hecho de que nosotros nos vayamos con el Señor, pero ver a nuestro hermano que sigue acá, es como decir, yo lo pude haber ayudado y no hice nada. Ya obviamente después depende de la persona qué es lo que quiere hacer, si quiere aceptar nuestras disculpas, si quiere volver al Señor o no, eso ya depende de cada uno. Pero de que se sepa de que cada uno pudo realmente arrepentirse. Esa es una de las cosas que el Señor más nos llama hoy en día a hacer, el arrepentimiento de corazón, de que en nuestro corazón no haya vanidad, que no haya egocentrismo, de que sea un corazón libre, como es el lema de nuestro justamente tema, que somos libres en el Señor. En el Señor no hay timidez, no hay vanidad, no hay egoísmo, egocentrismo, no hay narcisismo. Hay un amor genuino, lleno de esperanza, que si tan solo lo dejamos entrar, la gloria de Dios es incomparable a cualquier otra cosa. Así que bueno, acá lo que quería hablar sobre la cuarta voz. La cuarta voz es la voz del Señor. La cuarta voz es esa voz que te dice, dale, vos podés, yo sé que vos podés con esto. No te tires, no te encierres en tu burbuja, no te encierres en tu habitación, no te encierres en lo que solamente tu mente piensa. Pensá más allá. Aunque bueno, obviamente la mente de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, pero que el Señor nos alienta en todo momento para no dejarnos ir. El Señor nos alienta a que nosotros sigamos, a que no desmayemos en situaciones que pensamos que son imposibles de pasar. ¿Por qué? Porque para el Señor nada es imposible. Para Él todo es posible, como es.
Y acá uno de los salmos que también son bastante conocidos es el Salmo 119, que es el salmo donde dice que el joven debe cuidar su corazón. Espérenme que lo voy a buscar. Salmo 119. Del 9 al 16 dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, para que en todas las riquezas, más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Esto me hace acordar como Josi decía: wow, qué palabra, ¿no? Pero en serio, qué palabra, ¿no? De que el Señor nos conoce tan bien, de que nos dice ya de por sí. Él sabe que el joven es pasional, Él sabe que nosotros muchas veces nos dejamos llevarnos por nuestros sentimientos y no razonamos, actuamos enseguida. Pero como el Señor nos conoce de pie a pa, siempre, pero siempre vamos a tener la palabra como respaldo, porque nosotros no solamente nos alimentamos de la comida física, sino que también nos alimentamos de la palabra, que es lo que emana en nuestra vida. La palabra es nuestra comida espiritual. No la tenemos que dejar por nada en el mundo. Nosotros tenemos que seguir, por más que muchas veces pensemos de que esta situación no se va a remediar. Más que nada, encontrar nuestra identidad en el Señor, saber a qué Señor servimos, saber de lo que es capaz, conocerlo verdaderamente, como es su palabra, de su palabra emana la vida. De su palabra emana la vida. Si nosotros queremos conocer al Señor, que nosotros decimos creer, que decimos tanto creer en su amor, en la palabra lo podemos conocer. Podemos saber sus estatutos, podemos saber qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que no. Nos revela. El Señor nos habla en los secretos y lo buscamos. Él nunca no nos desampara, Él nos ama. El Señor dio la vida de su Hijo en público, pero no para que nosotros vivamos en secreto por Él, sino para que nosotros demostremos verdaderamente su amor. Yo hace tiempo me acuerdo de que no me animaba a salir a dar una prédica o una palabra o a cantar en la iglesia, porque decía: no, mejor no. O ya de por sí, de hablar del Señor, diciendo que yo soy una hija de Dios, me daba vergüenza decir que yo era hija de Dios. Era como que sentía las burlas, decir: ay, esta que se hace la hija de Dios, y mira lo que hizo el otro día. Mira cómo toma en las jodas. Yo me acuerdo perfectamente de que yo llegaba tambaleando a mi casa muchas veces porque quería ser parte de la multitud. No quería que nadie me diga nada. Yo me bailaba todo, por así decirlo. Me tomaba hasta la última gota que había, no tenía freno, no tenía ningún freno alguno. Y sí, llegaba a mi casa tambaleando, me daba vueltas todo. He tenido malas experiencias, pero lo bueno de todo esto es que, si bien yo no quería saber nada del Señor en ese entonces, yo tenía a mi madre, de que ella sí sabía del Señor. Ella me hablaba del Señor y me decía: hija, estos son los caminos que vos estás eligiendo y así va a ser tu futuro. Pero no te lo digo para que tengas miedo, sino para que seas consciente de qué es lo que va a venir a futuro si vos seguís de esta manera, si no le entregas al Señor tu corazón. A mí no me importaba y yo seguía en la mía, no me importaba nada. Realmente era yo y yo.
Mi lema era de que si yo no te hago daño, entonces vos no me haces daño a mí, yo no te hago daño a vos, no pasa nada, vos dejame en la mía y vos andá por la tuya. Ese era mi lema y punto. No te metas conmigo porque no es como eso de no te metas conmigo porque si no... No, sino que no te metas conmigo porque yo no te estoy haciendo nada a vos. Y listo, no me ayudes. No necesito tu ayuda, yo estoy bien. Yo estoy bien con mi música, con mis series, con mis películas y ya está. Con mis ídolos de la música, yo estoy bien yendo a conciertos. No necesitaba, según yo, estaba perfecta. Según yo no necesitaba ayuda de nadie. Y mejor me voy apurando porque esto se está haciendo largo. Pero cuestión de que una vez de que yo entregué mi corazón, de que supe a quién le estaba adorando, en quién decía yo creer, que yo antes lo veía a Dios como un ser mitológico, de que no es Dios, yo soy inalcanzable, yo, una persona tan desagradable como yo, como era que yo pensaba en ese tiempo sobre mí, una persona tan desagradable como yo no puede ser capaz de adorar al Señor, no puede ser capaz porque el Señor nunca me usaría a mí. Usó Moisés, a David, a Daniel, a Abraham, personas que en la Biblia fueron de renombre tremendo, que Dios las usó tremendamente. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? De que todas estas personas, y aún todos los que aparecen en la Biblia, las personas estas son iguales a nosotros. Eran personas con el mismo tipo de inseguridades, o tal vez diferentes, pero con inseguridades al fin, de que ellos lo único que hicieron fue disponer sus corazones al Señor y el Señor los usó tremendamente. Si ellos tenían esta vanidad, como por ejemplo así en el joven rico, de que no quiso dejar sus riquezas, prefirió sus riquezas antes que la vida eterna, obviamente el Señor no lo va a usar. ¿Por qué? Porque en su corazón existe lugar para algo más que no fue el Señor. Es que nosotros convirtamos al mundo, a nosotros y no nosotros al mundo, como dice acá en Romanos 12:2. A ver, que lo busco. A ver. Romanos. Acá. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor nos da la libre decisión de cada uno para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque en el Señor nosotros somos libres, pero nosotros tenemos que ser sabios y saber cómo usar esa libertad, cómo aprovechar nuestra libertad en el Señor. Porque vuelvo a repetir, el Señor nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos, pero nosotros tenemos que entender y decidir a qué Señor servimos, si servimos al Dios de este siglo o al único Salvador y a nuestro Creador, al único Dios, el único inigualable, el que te da ese abrazo fraternal de que no, después es como, ese amor no lo encontrás en ningún otro lugar que no sea en el Señor. Nosotros pensamos de que muchas veces cuando nos convertimos al Señor, de que todo nos va a ir recontra bien, de que no van a haber malos momentos, de que nuestra vida a partir del Señor va a ser perfecta, y no, la verdad es que no. La verdad es que no. Ser un hijo de Dios es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un mundo diferente que a este. Y el hecho de que estemos en un mundo que nos ofrece tantas cosas, tantas tentaciones todo el tiempo en nuestra vida, a nuestra carne le agrada eso. Y es como que en un momento es decir, no, Señor, no, yo te sirvo a vos, nada más que a vos. Así que, bueno, hasta acá concluye la palabra. Espero de que no se me haya trabado mucho la lengua. Es mi primera vez hablando y agradezco al Señor haberme dado esta oportunidad para poder compartir
la bendición del Señor en nuestras vidas, a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que necesitan oír de esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Ahora a las 4 va a estar predicando Yasmín Coria, mi hermosa hermana. Y bueno, espero que puedan seguir conectados, que les haya gustado la palabra, nuevamente que haya sido de bendición para su vida. Así que bueno, les mando un beso y bendiciones para todos.